Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 28, y nuestro tema, no estás solo, Dios está contigo. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a diferentes pruebas, problemas, circunstancias que a veces llegan sin pensarlo. Tal vez muchas veces nos vemos envueltos en cosas que no esperábamos. Llegan a nuestra vida esos problemas, esas dificultades. Y tal vez muchas veces sentimos que Dios está lejos. Tal vez sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros. Nos sentimos tristes porque hay momentos donde el problema es grande, la tristeza aumenta, las puertas se cierran. Tal vez sentimos que caminamos solos. Tal vez sentimos que no tenemos a nadie. Veamos qué nos dice el versículo 16. Después Jacob se despertó y dijo, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Muchas veces, como lo decíamos, tenemos problemas, dificultades, tal vez esa ansiedad empieza a crecer, tal vez al ver que esas puertas se cierran, nosotros empezamos a luchar en nuestras fuerzas, empezamos a desesperarnos, a angustiarnos y no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, no nos damos cuenta que Dios está ahí. A veces nos sentimos solos, sentimos que no tenemos a nadie que nos apoye, en quien apoyarnos, pero Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí. Jacob estaba huyendo, tal vez no estaba bien, tal vez se sentía angustiado, tal vez por su cabeza pasaban miles de cosas, miles de preguntas, pero en aquel momento dice, Dios estaba aquí y no me di cuenta. ¿Y cuántas veces nosotros también decimos lo mismo? Ve, Dios estuvo siempre aquí y no me di cuenta. Si nosotros, a pesar de los problemas, las dificultades, todos aquellos golpes que hemos recibido, estamos de pies porque Dios siempre estuvo ahí, pero simplemente no nos habíamos dado cuenta. Y debemos entender que ahí, en medio del problema, que en medio de la dificultad, es de donde Dios se apareció, es donde Dios se aparece. Jacob estaba huyendo y fue ahí donde Dios se le apareció, donde Dios se manifestó. Y es ahí también donde Dios se manifiesta en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Porque es fácil disfrutar de la presencia de Dios, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos hablado, cuando estamos bien, cuando somos muy bendecidos, cuando simplemente estoy acomodado por las bendiciones que Dios me da. Tal vez ahí simplemente me regocijo, pero cuando llegan las pruebas es donde realmente yo conozco a Dios, es donde realmente tengo ese encuentro con Él. Entonces es ahí donde Dios se manifiesta, donde Dios se aparece a nuestras vidas para darnos esa paz, esa tranquilidad. Debemos entender que Dios siempre está presente en esos momentos difíciles. Veamos qué nos dicen los versículos 10 y 11. Jacob se fue a Berseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y allí pasó la noche, porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse a dormir. Eh, Jacob no estaba pasándola bien. Jacob en ese momento tenía incomodidad, tal vez no estaba feliz, tal vez no estaba tranquilo. Y lo que hizo fue tomar esa piedra como almohada para poderse recostar, tal vez para poder pasar la noche. ¿Cuántos de nosotros tal vez también tenemos una piedra como almohada? Esa piedra que tal vez se llama problemas, dificultades, que tal vez nos hace pasar un mal rato, nos hace sentir mal, nos llena de tristeza, de angustia, de ansiedad, que tal vez no sabemos qué hacer, a quién recurrir, cómo solucionar ese problema, pero sin embargo, Dios está ahí, sin embargo, Dios está presente. Tal vez nosotros
No podemos ver la presencia de Dios, pero sí podemos buscarla. Debemos aprender a buscar la presencia de Dios, aprender, no importa si estamos bien, no importa si estamos mal, pero siempre buscar su presencia. Veamos qué nos dice Salmos 34:18. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, a salvarnos, a estar con nosotros en esos momentos difíciles. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar su presencia, clamar a Él. Su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pero la pregunta es, nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema, ¿sí clamamos a Él? ¿Sí clamamos por su presencia? ¿Sí clamamos por una respuesta? ¿Sí buscamos el que Él nos ayude? ¿Sí buscamos ese refugio que nos puede dar Dios o por el contrario? Buscamos ayudas equivocadas, buscamos ayudas eh, que no nos llevan a nada bueno, que no nos pueden dar esa paz y esa tranquilidad que solo Dios nos puede dar y sobre todo la solución. Muchas veces nosotros ahí es donde decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero si somos nosotros los que nos hemos alejado de su presencia, si somos nosotros los que tal vez no escuchamos la voz de Dios, muchas veces queremos que Dios nos dé prontas soluciones, que el hecho de que yo me congregue ya quiere decir entonces que en el momento que tengo dificultad, en el momento que tengo problemas, ya Dios inmediatamente se manifieste y me quite aquellas dificultades, aquellos problemas. Y debemos entender que todo conlleva un proceso de aprendizaje, que tal vez en mi vida no he actuado bien. Entonces es necesario que yo viva ese proceso para entender, para corregir errores, para tal vez actuar de una manera diferente. Esos problemas, esas dificultades, lo que decíamos, también nos lleva a buscar a la presencia de Dios, porque muchas veces nos alejamos, muchas veces simplemente nos acomodamos a que Dios nos dé todo, simplemente nos da todo y es ahí cuando nosotros descuidamos su presencia. Cuando llegan los problemas empezamos a cuestionar, cuando llegan los problemas empezamos tal vez incluso a renegar, pero porque a mí, si yo me congrego, porque a mí, si yo le sirvo, Dios, si pudiera respondernos, nos dijera, ¿y por qué? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no pueden llegar los problemas a tu vida? ¿Por qué no puedo utilizarte tal vez para glorificar mi nombre? Debemos entender, como decíamos, los problemas pueden ser para corregir, para nosotros avanzar, para mejorar, también para darnos cuenta quién es realmente Dios, para darnos cuenta que Dios está ahí, aunque nosotros no nos demos cuenta. Él siempre está ahí. Dios siempre está presente en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad, pero somos nosotros los que lo dejamos a un lado, somos nosotros los que no vemos, pero porque no clamamos por su presencia. Algo que nos decía ahí, Dios siempre está dispuesto para salvarnos, para ayudarnos, porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. Pero como nosotros tal vez nos enfocamos tanto en el problema que ya no lo vemos, que ya no, que ya no vemos su presencia, sino por el contrario, empezamos a cuestionar, empezamos a renegar, empezamos a decir, ¿y dónde está Dios? Y no falta la persona que también nos diga lo mismo. ¿Y no es que usted le sirve? ¿Y no es que usted le sirve a Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto predica? ¿Dónde está ese Dios del cual tanto habla? Dios está aquí, sosteniéndome, haciendo que aún siga adelante. Porque si aún estamos de pie, como decíamos, a pesar de todos los problemas que podamos tener, es gracias a la misericordia de Dios, es gracias a su amor, a su infinita misericordia. Aunque no lo veamos, Dios está trabajando. Aunque nosotros no veamos tal vez soluciones, no veamos respuestas, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Dios está trabajando. Dios no duerme, Él no descansa, Él siempre busca nuestro bienestar. Veamos qué nos dice el versículo 12.
En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y otro en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Nos damos cuenta que tal vez Dios nunca descansa, que Dios siempre está trabajando a favor nuestro, que aunque tal vez nosotros no podamos darnos cuenta, mientras nosotros solo vemos el problema, la dificultad, simplemente vemos el dolor, vemos retraso en eso que tanto estamos anhelando. Del otro lado, Dios está trabajando para nosotros, para nuestro bienestar. Tal vez nosotros simplemente vemos obstáculos, complicaciones, tal vez parece que lo que estamos anhelando ya va a llegar, pero resulta que sucede otra cosa, sucede otro percance. Y ahí es cuando tal vez nos empezamos a desanimar, es cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, es cuando nosotros incluso tal vez lo dejamos a un lado y empezamos a buscar ayudas humanas, ayudas equivocadas. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros nos concentramos en eso. Debemos entender que Dios está obrando, que Dios está trabajando, que tal vez nosotros no podemos verlo, porque como decíamos, nosotros queremos prontas soluciones. Nosotros queremos que apenas llegó el problema, nosotros arrodillarnos, medio hacer una oración y ya, el problema se solucionó. Las cosas cambiaron, las cosas mejoraron, pero las cosas no son a nuestra manera. Las cosas no son cuando nosotros lo decidamos, cuando nosotros lo queremos. Las cosas son en el momento, en el tiempo de Dios, cuando Él ve conveniente. Debemos entender, como dice su palabra, que todas las cosas son para nuestro bien, son para nuestro beneficio. Veamos qué nos dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces vemos que todas las cosas son para bien. Muchas veces nosotros decimos eso, como una frase de cajón. Es que todas las cosas que suceden a un hijo de Dios siempre va a ser para bien. Es que todo lo que le pasa a un hijo de Dios siempre es para bien. Pero siempre y cuando yo no sea la que está atravesando ese problema, siempre y cuando yo no sea la que tal vez esté en ese sufrimiento. Entonces sí, todas las cosas son para bien. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Pero es diferente cuando yo soy la que está al otro lado, cuando tal vez yo soy la que está cruzando ese río de problemas, ese mar de dificultades. Ahí es muy difícil el poder decir, es que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Ahí es donde yo me desanimo, ahí es donde yo empiezo a renegar de Dios, a cuestionarlo, porque a mí, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ya no me escuchas? Pero debemos entender que todo es para nuestro bien. Podríamos decir, bueno, pero si yo estoy enfermo y en vez de solucionar mi salud rápido, en vez de poder, tal vez si estoy hospitalizado, hospitalizada, ¿por qué no puedo salir rápido? ¿Por qué Dios no me da la sanidad? ¿Por qué? Tal vez tú y yo no lo entendemos. Tal vez es un poco difícil explicarlo, pero Dios lo entiende perfectamente. Lo que tú y yo no entendemos, Dios lo entiende perfectamente. Tal vez nosotros nos podemos rajar la cabeza pensando, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no se dan? Dios dice simplemente, tranquilo, tranquila, confía en mí. Yo sé cómo hago las cosas, yo sé cómo actúo. Y es más, cuando nosotros pasamos por dificultades, ¿qué es lo que les decimos? Dios toma el control, pero que sea a mi manera, que sea cuando yo decida, que sea hasta donde yo decida y ya. Y cuando nosotros decidimos entregarle el control a Dios, no es solamente cuando yo decida,
es en el tiempo de Dios lo que ese proceso pueda durar, lo que Él tenga determinado. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre he dicho, Dios no se adelanta ni se atrasa. Él llega en el momento justo. Él llega en el momento preciso. Y en el momento que Él ve oportuno, simplemente las cosas se dan. Simplemente las cosas que tú y yo necesitamos o por las cuales tal vez estamos orando se dan cuando es el tiempo de Dios. Cuando Él mira que ya estamos listos. Cuando Él mira que ya todo está bien, que no hay peligro, que ya tal vez tu salud está bien. Ahí es donde dice Dios, ya es tiempo. No es cuando tú y yo decidamos, no importa cuánto suframos, no importa cuánto lloremos, no importa cuánto le clamemos, simplemente Dios obra en su momento y en su tiempo. Y es importante que nosotros aprendamos a tener calma, a tener confianza, a ser pacientes. No solamente es cuestión de orarle a Dios y ya, como dicen, con polvitos mágicos y ya las cosas se solucionan. Simplemente debemos entender que es un proceso, pero nunca nos olvidemos que Dios está ahí, trabajando. Nosotros no lo vemos, como decíamos. Tal vez nosotros no podemos darnos cuenta. Tal vez nosotros decimos, Dios se olvidó. Tal vez nosotros decimos, ya Dios no se acordó de mí. Pero Dios nunca se olvida. Dios está trabajando. Dios dice, tranquilo, tranquila, yo aquí estoy buscando tu bienestar. Estoy trabajando para que todo esté bien, para darte tranquilidad, para darte una alegría completa. Entonces vemos cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios nunca se cansa de darnos lo que necesitamos, de velar por nuestro bienestar. Él es un Padre maravilloso que siempre está ahí para nosotros. Dios siempre está ahí, pero nosotros somos los que no lo vemos. Nosotros somos los que tal vez nos enfocamos tanto en otras cosas que descuidamos su presencia. Veamos qué nos dice el versículo 16. Después Jacob se despertó y dijo, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Nosotros muchas veces nos quejamos, nos sentimos solos, sentimos que ya no podemos más, sentimos desfallecer, pero ¿por qué no nos damos cuenta cómo Dios puede trabajar, cómo Dios está trabajando en silencio? Nos enfocamos tanto en el problema, en la dificultad, nos encerramos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, que no vemos lo que Dios está haciendo, que no nos damos cuenta cómo Dios está obrando a nuestro favor. Nosotros simplemente nos enfocamos en eso, en el problema, en la dificultad, tal vez en que nos enfocamos en que incluso Dios no está haciendo nada por nosotros según nosotros, porque pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, porque pensamos que ya no nos quiere, que ya no nos ama. Y eso hace que nosotros empecemos a desviarnos, tal vez que perdamos la esperanza, la fe en Él, que lo hagamos a un lado, sin darnos cuenta que siempre ha estado Dios ahí. Tal vez nosotros como ya somos tan bendecidos, como somos unas personas que han recibido tantas bendiciones de parte de Dios, que ya no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que Él hace por nosotros. Dios ha hecho grandes cosas. Si en este momento nos pusiéramos a nombrar, a decir todo lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida, incluso antes de recibirlo en nuestro corazón, no terminaríamos. Se nos iría todo este tiempo y no terminaríamos de decir todo lo que Dios ha hecho. Porque tal vez aunque para muchas personas lo que nosotros es algo importante, tal vez es algo de testimonio, para muchos tal vez sería algo insignificante, tal vez muchos al escucharnos diría, pero eso no es nada. Uf, a mí no me parece dónde está el milagro, pero para nosotros sí. En lo personal, cada uno sabe que Dios ha hecho grandes cosas. Desde lo más chiquito, desde lo más pequeño que Dios ha obrado en nuestra vida, ya es un milagro y es algo de testimonio para nosotros, para darle gloria y honra a Dios. Entonces tengamos en cuenta que Dios siempre está ahí, simplemente que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y algo que dijo Jacob, algo muy importante, Dios está aquí y no me había dado cuenta. Dios estaba aquí
Me tocó dormir sobre una piedra, recostar mi cabeza sobre una piedra, pero Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre ha estado ahí. Entonces, por lo tanto, Dios siempre está aquí en nosotros, aquí entre nosotros. Dios siempre está ahí. Dios está obrando en medio de esa dificultad, de ese problema. Mientras que nosotros solamente vemos problemas, vemos dificultades, vemos percances, obstáculos, Dios está obrando. Dios simplemente está haciendo las cosas como Él tiene que hacerlas. Solamente tenemos que vivir ese proceso y, como decíamos, ser pacientes, esperar en Él, confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él y esperar a que Él nos entregue esa victoria, porque Él está trabajando para nosotros, Él está peleando por nosotros. Nosotros no lo vemos, nosotros no nos damos cuenta, pero Él está peleando, Él está buscando entregarnos esa victoria. Entonces entendamos que un encuentro con Dios siempre va a transformar nuestra vida. Veamos qué nos dice los versículos 18 y 19. A la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. Esa ciudad se llamará Luz. Esa ciudad se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Cuando Jacob despertó, no despertó igual. Cuando Jacob despertó, despertó con una nueva actitud, diferente, porque había sentido la presencia de Dios, porque había mirado cómo Dios trabaja, cómo Dios está obrando en nosotros, cómo el cielo está trabajando, cómo eso espiritual se mueve sobre nosotros. Lo que hablábamos, tal vez nosotros no podemos ver, nuestros ojos físicos no pueden ver lo que Dios está haciendo, pero Dios siempre está trabajando. Y una manera de demostrarlo es cuando nuestra actitud cambia, cuando nuestra forma de pensar cambia, cuando Dios está obrando en nosotros. Nuestro corazón es diferente, nuestro corazón empieza a sentir cómo la presencia de Dios está en nosotros. Nuestra actitud empieza a cambiar, empezamos a ver las cosas de diferente manera. Lo que decíamos, tal vez el problema, la dificultad, humanamente lo que produce es ansiedad, lo que nos lleva es a sentir dolor, tristeza, angustia, tal vez a desesperarnos, a no saber qué hacer. Pero la presencia de Dios en nuestra vida trae tranquilidad, paz, regocijo, trae gozo. Tal vez podríamos decir, bueno, tengo problemas familiares y ¿cómo puedo estar tranquilo? Porque Dios se está encargando de eso, porque Dios está restaurando tu vida. Tal vez estoy enfermo y ¿cómo puedo tener gozo? Porque Dios te da ese gozo, porque Dios te da la esperanza de que las cosas van a cambiar, que las cosas pueden ser diferentes, que si nosotros confiamos en Él, las cosas pueden dar un giro, que las cosas pueden cambiar. Pero es necesario que nosotros aprendamos a buscar siempre de Dios, que nosotros entendamos que la presencia de Dios puede transformar y hacernos entender que esos problemas y esas dificultades no son algo malo, sino por el contrario, son cosas que nos acercan a Dios, que nos hacen ver realmente quién es Dios, que nos hacen conocer a Dios, que nos pueden llevar a su presencia, a sentir ese regocijo, esa paz. Entonces, no miremos tanto el problema, la dificultad, como algo malo, sino como algo que nos va a llevar a ese encuentro con Dios, que nos va a llevar a conocer más quién es Dios, a darnos cuenta que Dios siempre ha estado ahí, que aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios está al lado de cada uno de nosotros. No sé que tal vez estés pasando, qué dificultad tú estés atravesando en este momento, pero lo único que te puedo decir es que Dios está contigo, que Dios en este momento está a tu lado, que Dios está dándote ese consuelo, que aunque tú no lo puedas ver, que aunque tú tal vez no puedas darte cuenta, Él está trabajando, Él está obrando a tu favor, para así que las cosas mejoren, para que tal vez ese dolor y esa tristeza que en este momento sientes
Él pueda convertirla en gozo, en alegría. Y sobre todo, que tú entiendas quién es ese Dios maravilloso, quién es ese Dios poderoso, porque Él nunca nos abandona, porque Él siempre está ahí para nosotros. Veamos qué nos dice el versículo 15. Mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Dios tiene miles de promesas para nosotros, y una de ellas es que nos protegerá, que estará con nosotros, que estará siempre en nuestra vida, guiándonos. Entonces, no tengamos miedo a esos problemas, a esas dificultades que llegan. No tengamos miedo, aunque ese gigante parezca invencible, aunque ese gigante llamado escasez, enfermedad, problemas familiares, aunque ese gigante parezca inmenso, tengamos en cuenta que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que siempre está ahí para nosotros, un Dios que siempre está ahí para protegernos, para guardarnos. Dios está aquí, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta. Dios está aquí. Tal vez tú y yo aún no nos hemos dado cuenta que estaba con nosotros. Tal vez esta mañana Dios quiso enseñarnos que Él está aquí, que Él está aquí presente, que Él está aquí trabajando a favor de cada uno de nosotros, que simplemente debemos de confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él, clamar a Él, buscar su presencia. Por eso su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si nosotros no clamamos a Dios, si nosotros no buscamos su presencia, ¿cómo puede respondernos? Si nosotros nos enfocamos tanto en el problema y en esa dificultad, ¿cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo podemos escucharlo? ¿Cómo podemos ver cómo Él está trabajando, obrando hacia nosotros? Entonces, que en esta mañana nosotros entendamos eso, que no importa los problemas y las dificultades, pero que nunca nosotros estamos solos, que aunque parezca que nosotros no tenemos a nadie, tenemos un Dios poderoso que está orando, un Dios poderoso que está trabajando a favor de cada uno. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz y bendecido día.